En un lugar de Levante, de cuyo nombre sí quiero acordarme, tuvo lugar este diálogo. Com te diuen? Vicent, D'on eres? de Torrent, Quin ofici tens? granerer, bueno, granerer y chocolatero. Vista panorámica de Torrent. Al fondo, el campanario rodeado de populosa ciudad, artesana e industrial, tradicional y moderna. En esta frondosa higuera, más de uno estar quisiera. Esta soberbia torre nos habla de historias, grandezas, reconquistas, fortaleza. Se mire por donde se mire, es hermosa, es esbelta, es monumental, es Torrent. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, centro espiritual de la ciudad, con fachada churrigueresca y campanario cuadrilongo. Hermosa cruz de Pere Mora, de estilo toscano. Admiren su belleza. Son las 12 en punto. Desde este momento comienza la fiesta. Los funcionarios van saliendo en masa. Por favor, sin empujar, sin aturrullar, que se interrumpe el tráfico. Puesto que cantan los ángeles, callemos nosotros. Ya dijo el poeta que el vino alegra los corazones, y por lo que vemos parece que tenía razón, y vaya si la tenía. Desde el incomparable mirador de nuestra Vedad, admiramos la próspera ciudad de Torrent. Sus 50.000 habitantes son un vivo testimonio de prosperidad y desarrollo. Torrent es una ciudad que cabalga entre un tradicionalismo auténtico y el progresismo que impone el ritmo de la vida moderna. Estos son los pocos vestigios del antiguo Torrent que todavía no han sido transformados en soleadas fincas y saludables viviendas. El Círculo Católico, la Caja de Ahorros, Finca de Baviera, etc., son, entre otras muchas,
el ejemplo de una ciudad próspera que trabaja y camina y nos muestra elocuentemente su incorporación al progreso. Soberbia la Avenida de los Mártires, sus majestuosas fincas, sus anchas aceras y su paseo central sombreado por doble hileras de esbeltos pinos bequerianos la hacen única e incomparable. La torre, de origen romano o árabe, con casi 30 metros de altura, es el más antiguo de los monumentos de Torrent. Fue donada en el año 1232 por el rey don Jaime I Conquistador a la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. En estos lóbregos calabozos estuvieron cautivos don Jaime de Aragón, conde de Urgel, su esposa e hijos, allá por el año 1464. Por estos enrejados ventanales penetraba la única luz que iluminaba a los cautivos y que esperaban su redención. Estos seculares escalones nos conducen a la terraza de esta fortaleza, desde la cual se oteaba el horizonte y se vigilaba al bárbaro enemigo de la media luna. Esta es la cruz de los caballeros de Malta, que durante varios lustros ha presidido los aconteceres históricos de Torrent. Estamos viendo los enigmáticos y abigarrados tejados del casco viejo de la ciudad. ¿Cuántas historias estarán soterradas bajo sus morunas tejas? Bajemos de la histórica fortaleza y vivamos la realidad que nos ha tocado vivir. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que data del siglo XVI, es el centro espiritual dels homes de bé de Torrent. El señor Andreu, pirotécnico aficionado, tiene admiradores Adoremus in eternum. Y
otro tanto podemos decir de la ciudad de Torrent, porque también Torrent es tierra de flores, es tierra de luz y es tierra de amor. Es tierra de naranjas y es tierra de fiestas. Hay historiadores que afirman que el toponímico Torrent procede de la palabra torrens, que significa torrentera, avalancha de agua, y no andan descaminados los que esto afirman, ya que una gran parte del pueblo está rodeado del barranco que a veces llega a desbordar. Este barranco, que empieza en el término de Turís y serpentea por varias partidas como la del Barranc del Peregrí, Font de la Teula, Cañá de Pequé, etc., viene a desembocar a la Albufera. Estamos viendo el Arquillo, que está enclavado en un paraje lleno de tomillos y margallons. Es un hermoso resto de remotas civilizaciones, quizás los primeros pobladores de Torrent, que estaban asentados a los pies de este montículo. El Sarqueig. Este acueducto de bellísimas líneas está situado en la Horteta de Dalt. Fue construido hace varios lustros por los primeros colonos del Mas del Xuche, que lo edificaron para regar sus vegas con sus transparentes aguas. Saliéndonos del anchuroso barranco y por este atajo, llegamos a la pared de Cantà. Estas viejas moles son restos de una torre vigía de una colonia romana que servía para advertir la presencia de tropas enemigas. Estamos ante el puente llamado del Mas del Xuche, situado en la partida del Alter. En este punto se unen los barrancos de la Horteta y el de Chiva. Fue construido durante la dictadura del general Primo de Rivera, allá por el año 1929. Y por aquello de la democracia, los nenes riegan esta acacia. Siguiendo por este sendero de Piteres, llegamos al majestuoso Puente de Valencia, que está asentado en la partida del Realenc y fue construido por la Diputación Provincial el 16 de noviembre de 1862.
En la parroquia de San José se honró a la patrona con una fervorosa misa. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. El mal estado del terreno de juego impidió el desarrollo del concertado partido de fútbol. Como ustedes pueden ver, el ambiente y la alegría son inmejorables. Algunos tiradores están negros porque no dan en el blanco, pero a pesar de todo, les decimos aquello de «¿Contamos contigo?». ¿Iremos a la Olimpiada o nos quedaremos en casa? En esto del tiro, señores, el que vale, vale, y el que no, que se jorobe. Hay quien, donde pone el ojo, pone el perdigón, o lo que sea. Animal que vola a la casola. Según el adagio popular, el comer sin vino es comer mezquino.